Como no suelo llevar vídeos de análisis técnico en el canal, hoy como veis tengo por aquí un invitado especial. Está aquí David conmigo de nuevo y ahora os hará una breve introducción ya, pero más que nada para adelantaros de qué va a ir el vídeo. Vais a ver un vídeo de análisis técnico para principiantes, obviamente centrado en el mundo cripto, en el mundo de las criptomonedas. Así que dicho esto, pues nada, David, gracias por estar aquí en el canal otra vez y obviamente va a ser David el que os va a explicar todo esto. Así que si quieres introducirte y decir un poco de qué va a ir el vídeo. Bueno, primero de todo darte las gracias a ti, Lucas, por volver a traerme. Para los que estáis viendo esto, pues que sepáis que mi especialidad es el análisis técnico. Llevo más de 4 años en los mercados haciendo análisis técnico. He sido operador tanto de Forex como de índices como de criptomonedas. Entonces es como el sector donde yo estoy más anichado. Y básicamente vamos a hacer un curso para principiantes. Que quede todo bastante claro. Yo no suelo utilizar nada de indicadores prácticamente, o muy pocos, porque me gusta que los gráficos estén limpios y que todos los datos sean lo más claros y lógicos posibles. Y al final soy de pensar que menos es más, así que se va a basar un poco en eso este curso. Y creo que puede ser muy útil para que podáis empezar a detectar ciertas zonas en los precios, que al final el análisis técnico lo que va a hacer es ayudaros a optimizar vuestros puntos de entrada y vuestros puntos de salida. Es decir, es un curso pensado para que arrastréis pérdidas el menos tiempo posible dentro del mercado. Y nada, también que sepáis pues que Lucas, que es especialista en meme coins, se pasará por mi canal a hacer un curso sobre meme coins. Así que si os interesa, pues también lo tendréis por ahí. Exacto, tendremos ahí las dos partes. Así que nada, David, gracias, como he dicho, por estar aquí de nuevo y cuando quieras vamos al lío. Genial, pues voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto. Vale. A todo esto, deciros que tendréis las redes y todo de David aquí abajo en la descripción, ¿vale? Y también tendréis, os dejaré la segunda parte de este vídeo que ha comentado. Vale, familia, pues ya estamos aquí en la pantalla del ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es buscar tradingview.com en nuestro buscador. Os dejaremos el enlace aquí abajo para que sea más fácil que accedáis, ¿vale? Entonces, básicamente, lo primero que tendréis que hacer es crearos una cuenta. Yo, en este caso, he abierto dos ventanas diferentes. En una tengo la cuenta abierta y en otra no, porque quiero que ahora la primera impresión que tengáis de TradingView sea lo más fiel posible a lo que vais a ver vosotros la primera vez que entréis. Básicamente, esta es la web por excelencia de análisis técnico. Luego existen otras webs, como por ejemplo DexScreener o DexTools, las cuales también tienen gráficos y podemos analizar allí gráficamente. Pero al final, los gráficos que se muestran en estas webs son una implementación de TradingView. O sea que si sabéis analizar en TradingView, es muy probable que en prácticamente cualquier web de análisis técnico sepáis analizar, porque las herramientas son las mismas y no deja de ser una implementación. Entonces, lo dicho, aquí arriba a la derecha os creáis una cuenta e iniciáis sesión, porque vamos a ir configurando un poco el gráfico y es ideal que se os guarden estos parámetros. Entonces, una vez tengáis la cuenta, le damos aquí a productos, donde pone super gráficos, y os va a salir algo como esto, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar toda la morralla que tenemos aquí al lado, que básicamente os van a salir un montón de acciones y cosas que nos interesan. Y aquí tenemos un iconito de la basura, pues lo vamos quitando. Y aquí vamos a ir definiendo, básicamente, los activos que nos interesan. Para añadir aquí un activo, le damos al más, ¿vale? Y entonces, pues, BTC... buscamos aquí el par que queramos, por ejemplo, Bitcoin contra USDT, pues si buscamos Bitcoin USDT ya lo podemos añadir. Básicamente, para agregar ahora los activos que nos interesan, una vez hemos borrado toda la lista, le damos aquí donde pone más y empezamos a buscar activos. Por ejemplo, BTC USDT, que sería un básico. Vamos a agregar también Ethereum USDT y alguna criptomoneda así famosa que conozca todo el mundo, Solana USDT. Perfecto. Vale. Ok, entonces ya podéis observar aquí al lado cómo se nos han añadido y así pues lo tenemos todo mucho más accesible y más fácil. Vale, lo siguiente que tenemos que entender, pues la interfaz es un poco compleja la verdad, es que aquí abajo, o sea, aquí a la derecha tenemos la cotización de los precios y aquí abajo tenemos la temporalidad en la cual ha tenido esa cotización de precios. Es decir, por ejemplo, ahora está marcando que Bitcoin está a 57.202. Bueno, varía un poco, no voy a poder clavar, ¿vale? Y entonces si ponemos el cursor aquí arriba, pues tenemos a la derecha el precio al que está y abajo podemos observar que pone miércoles 7 de agosto del 2024. ¿Vale? Entonces, pues eso, básicamente, aquí es en el tiempo que se está ejecutando ese precio y aquí el precio al cual se está ejecutando. Probablemente todavía no entendáis muy bien el tema este de las velas, ¿vale? Y aquí arriba
tenéis las temporalidades. Es probable que a vosotros, en vez de saliros una lista así, os salga solo una temporalidad y una flechita, que es esta flechita de aquí. Vale. Entonces, si pulsamos a la flechita, tenemos un montón de temporalidades. Y si le damos a la estrella, podemos ir añadiendo las temporalidades aquí arriba. Si os fijáis, le he dado a la estrella y se van añadiendo. Vale. Entonces, ahora lo que os diría es que os agreguéis, por ejemplo, 5 minutos, 15 y 30, que estas no son excesivamente necesarias si no hacéis trading, pero a mí me gusta tenerlas. Y luego sí que os recomendaría que agreguéis 1 hora, 4 horas, un día, una semana y un mes, ¿vale? Le dais a la estrellita y así aquí arriba lo tendréis mucho más accesible. Y ahora os explico qué representa cada temporalidad. Esto que vemos aquí se llaman velas japonesas y lo que nos indica básicamente es todo lo que ha recorrido de precio el activo en el tiempo que aquí le digamos. Es decir, si yo por ejemplo pongo la D, quiere decir un día. Entonces si cogemos esta velita de aquí, que sería la del lunes 29 de julio del 2024, en ese día el precio de Bitcoin fue desde aquí abajo, desde los 66.405 a los 70.057 dólares. Entonces, durante todo ese día fue haciendo todo este recorrido el precio, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el día siguiente, el 30 de julio, pues el precio de Bitcoin fue desde los 67.025 hasta los 65.326. Entonces, cada vela nos representa la cotización que ha hecho el precio en la temporalidad que le digamos. En este caso, ¿no? Cada vela sería un día. Exacto, en este caso cada vela sería un día. Si nosotros, por ejemplo, marcamos esta vela de aquí, lo que pasa es que con los recuadros es un poco difícil porque marca 2 velas, pero bueno. Bueno, como puedas. Luego os enseñaré a tirar líneas, ¿vale? Aún no os preocupéis. O sea, nos imaginamos que este recuadrito está más como la de vela de la izquierda, entiendo. Sí, luego, mira, voy a marcaros del alto al bajo, ¿vale? De estas 2 velas. Y entonces si ahora, por ejemplo, metemos las velas en 4 horas, podremos observar que el precio ha hecho exactamente el mismo recorrido, pero en más velas, ¿vale? Entonces, al final, dentro de la vela de diario tenemos varias velas de 4 horas. Es exactamente lo mismo, es decir, el precio ha hecho el mismo recorrido, solo que nosotros gráficamente pues lo vamos a ver en más velas o en menos velas. Y esto más adelante nos va a ser útil para detectar zonas de precio, el tema de ir bajando de temporalidades. Vale. Pero básicamente lo que tiene que quedar claro es eso, que da igual que tú lo veas en un día, en 4 horas o en una semana, que el precio ha hecho exactamente el mismo recorrido. Simplemente gráficamente lo vamos a ver en más velas o en menos velas. ¿Hasta aquí bien, Lucas? Sí, yo súper. A ver qué tal los suscriptores, pero yo lo estoy llevando todo genial. Si tienes dudas y las quieres ir metiendo, guay. Vale. También. Ya sabéis, igualmente, todos vosotros y vosotras, cualquier duda, dejadla por aquí abajo y iremos contestando o traeremos más vídeos o lo que sea. Eso es. Vale, entonces, ahora que ya sabemos que es una vela japonesa, os voy a explicar de qué se compone cada vela. Ya lo habéis visto un poco realmente, pero creo que tenía el dibujo por aquí arriba. Aquí está. Básicamente las velas tienen solo 3 partes, es relativamente sencillo. Ya tenemos la parte de la mecha, que suelen tener mecha por arriba y mecha por abajo, y la parte del cuerpo. Al final, la parte de la mecha de una vela son zonas durante ese periodo de tiempo en las cuales el precio ha estado, pero ha habido muy pocas órdenes o de ventas o de compras, con lo cual digamos que si es una vela de 4 horas, a lo mejor en esos trozos de mecha el precio ha estado 20 minutos, por decir algo, y el resto del tiempo ha habido muchas más órdenes de compra y de venta dentro del cuerpo. Es decir, donde tenemos el cuerpo es, digamos, donde ha estado más fuerte el precio en ese tiempo, ¿vale? Esto es importante porque las velas que tienen más cuerpo denotan más fuerza que una vela que a lo mejor tenga mucha mecha, ¿vale? Las velas que tienen mucha mecha pues nos pueden indicar o más debilidad en el precio o más fortaleza. Por ejemplo, si tuviésemos una vela, la dibujo aquí un momento, que el cuerpo es así y la mecha es así súper larga, nos denotaría que empieza a tener fuerza bajista el precio. ¿Esto por qué es? Porque al final esto quiere decir que ha venido muy muy rápido a intentar coger fuerza alcista, pero no ha habido las suficientes órdenes de compra y con lo cual el precio ha bajado muy rápido y el precio se lo ha consolidado aquí. Entonces este tipo de vela, por ejemplo, nos podría denotar fuerza bajista. En cambio, si lo tuviésemos así, pues nos podría denotar fuerza alcista. Claro, al revés. Sí.
Si vemos esto seguido de una vela, por ejemplo, como esta, con mucho cuerpo, pues es un buen indicador de que el precio podría empezar una tendencia a la alza. O incluso, ¿no? Podría verse indecisión si ese palito estuviera como más entre medio. Exacto, si la vela la tuviésemos más así, por ejemplo, ¿Esto es o... una doji? ¿Puede ser que se llame o algo así? Sí, esto es una doji y si tenemos una vela así o varias velas así, quiere decir que el precio aún no está como definido para dónde va a ir. Es decir, Claro, que hay como indecisión, ¿no? exacto, hay aproximadamente las mismas órdenes tanto de venta como de compra, entonces el precio como que no se aclara, sube un poquito, baja un poquito, sube, y entonces solemos ver velas así. Ahora entraremos más en el tema de tendencias y veremos más qué tipos de velas Perfecto. se pueden formar, lo veremos gráficamente también. Vale, entonces otra cosa que quiero hacer antes de que nos adentremos un poquito más es acabar de explicar el tema de TradingView. Vale. ¿Y lo de las velas, David? ¿Lo de la apertura y el cierre? Por ejemplo, ¿esto lo explicarás también ahora con el gráfico? Cierto. Estábamos comentando, ¿no? Que este sería como el esquema de la vela, ¿no? Que tenemos la mecha, que has dicho que es el palito este, y el cuerpo, que sería todo el recuadro. Y ahora sería explicar, ¿no? Un poco la diferencia entre estas velas japonesas cuando tenemos una vela verde, ¿no? Y tenemos una vela roja, en este caso, y ver un poco dónde es la apertura y el cierre. Vale. Bueno, básicamente las velas siempre abren, o sea, donde acaba la anterior. ¿Vale? Tiende a abrir, pero es donde acaba el cuerpo del anterior, porque es donde está cotizando el precio. Es decir, las mechas son zonas donde en algún momento el precio ha pasado, pero por ejemplo, imaginemos que esta vela todavía no existe. La voy a hacer así chiquitita. Vale. Entonces, venimos por ejemplo de esta vela de aquí y esta, pues en algún momento ha estado el precio por aquí, lo ha bajado, ha estado por aquí, bueno, lo que sea, ¿vale? Y entonces se acaba la temporalidad de esta vela y tiene que abrir la siguiente vela. Pues justo aquí tendríamos el cierre, o sea, el cuerpo marca el cierre de la vela o la apertura de la vela. En este caso, al ser alcista, pues habría abierto aquí abajo, aunque luego el precio haya pasado aquí, la apertura de la vela es aquí. Y el cierre es justo aquí, porque es vela alcista, entonces cierra la parte superior. Y entonces la siguiente vela, esta mecha todavía no existiría, y entonces la siguiente vela pues abriría justo aquí. Claro, entonces su apertura está en el cierre del anterior. Exacto. Y entonces empezaría a construir precio hacia la alza o hacia la baja, eso ya lo veríamos. Y entonces, por ejemplo, el precio llegaría hasta aquí, que si por ejemplo estamos viendo la vela construirse en ese momento, nosotros lo que veríamos es esto. Pero imaginemos que la vela llega aquí, ¿vale? Y no hay suficientes órdenes alcistas. Entonces el precio vuelve a bajar, vuelve a bajar, vuelve a bajar y baja hasta aquí. Entonces se produciría esta mecha, ¿vale? Ha estado muy poco tiempo cotizando en esa zona y el cierre de esta vela pues sería justo aquí, que es donde cierra el cuerpo. Y así sucesivamente se abriría la siguiente. En caso de que se abriese una vela bajista, en vez de este ejemplo que acabamos de ver, que es a la alza, pues empezaría a abrir aquí. La vamos a poner roja para que se diferencie, ¿vale? Y entonces empezaría a hacer el precio hacia abajo. Pum, 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 pum. Y entonces esta sería justo lo contrario. Tendría la apertura de la vela en la parte superior y el cierre en la parte inferior. O sea, se ve clara la diferencia, ¿no? También entre velas alcistas y bajistas. Sí, así en verde y rojo creo que se suele ver bastante claro. Las tenemos aquí en el gráfico, ¿vale? Las velas verdes básicamente es cuando el precio ha estado a la alza y las velas rojas cuando el precio ha estado a la baja. Pero ahora os voy a mover un poquito los esquemas y lo que vamos a hacer es cambiar los colores de las velas. ¿Por qué? Porque el rojo y el verde son colores muy, muy psicológicos. Están pensados para que si están verde tú te sientas eufórico o tengas un sentimiento de estoy ganando dinero, bla, 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 compro, ¿sabes? Y entonces se te empieza a ir el control de tu operativa. Y al revés igual. Está pensado para que tú veas el rojo, pienses que es todo un drama y quieras vender rápido perdiendo dinero. Entonces a mí lo que me gusta siempre es tener colores neutros. Entonces si queremos configurar todo este gráfico, nos vamos aquí abajo al engranaje y aquí le damos a más ajustes. Ahí en más ajustes, si vamos a símbolo, podemos cambiar el color de nuestras velas. Entonces el cuerpo, yo por ejemplo, en este lado tenemos, digamos, los colores de las velas alcistas y en el lado derecho el color de las velas bajistas. Entonces a mí me gusta tener el gráfico en blanco y negro. Esto ya son gustos personales, pero sí que os recomendaría 100% que tengáis colores neutros. Yo he visto gente que lo tiene blanco y gris o azul, que es bastante neutro, azul con blanco, cosas así, ¿vale? Entonces yo lo que hago es ponerme las velas alcistas así en negro, bueno, o sea, el cuerpo blanco y el resto de la vela negro, y las velas bajistas me las pongo negras.
porque no quiero que influya en ningún momento en mis sentimientos. ¿Vale? Entonces yo me dejo el gráfico así y lo otro que hago también es limpiar el fondo. Si os fijáis aquí en el fondo tenemos como una cuadrícula que a mí sinceramente no me aporta mucho y me lía más que otra cosa. Y entonces aquí el lienzo podemos ir desactivando el tema de la cuadrícula. Si aquí le damos a ninguno, ¿veis? Ya tenemos un lienzo blanco, que a mí personalmente me gusta mucho más. Ya os digo que es un poco más de gustos personales, pero bajo mi manera de entender el mercado, cuanto menos dibujitos y menos cosas tengamos, más fácil vamos a ver después la acción de precio y todo lo que necesitamos ver. Sí, al final es lo que has dicho, para influenciarse menos por las emociones y ya está, ¿no? Exacto. Como veo yo. Y bueno, y obviamente poner la configuración que te sea más práctica para ti. Exacto, sí. Ya lo que nos ha pasado es que aquí abajo tenemos una línea discontinua que no se ve casi porque hemos dejado el lienzo en blanco. Y entonces aquí tenemos una línea discontinua que nos marca la cotización del precio actual. Pero no se ve porque, claro, hemos cambiado el color de las velas y no la vemos. Solo vemos esta discontinua aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es ir aquí donde pone escalas y línea, básicamente, y aquí en símbolo, valor de línea, le ponemos el color negro y veis, ya aparece. Entonces ahora ya tenemos el gráfico adaptado a que no afecta a nuestros sentimientos y bastante limpio. Lo último que yo haría, de momento no vamos a utilizar volumen, es quitar este indicador de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es clic encima, le damos al botón de suprimir y se nos va automáticamente. En caso de que por lo que sea quisiésemos utilizar un indicador o volver a poner el volumen o lo que sea, aquí arriba tenemos este botón de indicadores, entonces si le damos, yo tengo justamente el volumen en favoritos, ¿vale? Pero aquí podemos buscar el indicador que queramos. Entonces nada, cuestión de darle y vuelve a aparecer. Ahora que ya sabemos más o menos interpretar lo que son las velas japonesas y hemos adaptado el gráfico, nos falta ver las herramientas que tenemos por aquí. Entonces esto, pues hay mogollón de herramientas, entonces yo tengo algunas de dibujo básico, ¿vale? Entonces estas herramientas tienen aquí la flechita de aquí al lado que nos despliegan más herramientas todavía. Yo lo que voy a hacer, para que no se alargue mucho el vídeo, es enseñaros un poco las que yo tengo en favoritos, porque al final son las que utilizo. Entonces, en el segundo símbolo tengo en favoritos. Si vamos a favoritos, ¿veis arriba a la derecha que se va añadiendo? Sí. Pues básicamente es muy útil porque así las tenemos a mano y no tenemos que ir desplegando cada símbolo y buscando la herramienta, etcétera, etcétera. Entonces aquí, en el segundo símbolo, os recomendaría que pongáis en favoritos la línea de tendencia, la línea horizontal y el rayo horizontal. En el tercer símbolo, el retroceso de Fibonacci, que lo veremos más adelante. Luego en el cuarto símbolo, nada. En el quinto símbolo pondría posición larga y posición corta en favoritos. Y en el quinto pondría el pincel, el rectángulo, la ruta y la elipse. Y luego aquí ya no hay que tocar mucho más, el texto y el texto anclado si queréis, y ya está. Podríamos entrar ahora herramienta por herramienta, pero creo que igual es mejor que lo investiguéis un poquito vosotros por vuestra cuenta. O en un futuro que traigamos otro vídeo. O en un futuro que traigamos otro vídeo. Pero bueno, básicamente pues el recuadro dibuja un recuadro, la elipse dibuja una elipse, el texto para escribir texto. Entraremos, sí que veremos más a fondo el Fibonacci, porque esta sí que es interesante que la configuréis y la sepáis interpretar para calcular después dónde puede ir el precio. Pero esto lo vemos ahora más adelante, ¿vale? Vale. Entonces, ya tenemos, digamos, el TradingView bien configurado para empezar a buscar, pues las zonas de precio donde el precio puede tener una alta probabilidad de reacción. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender por qué el precio se mueve como se mueve y por qué el precio se mueve de este modo. Entonces, vamos a hacer aquí unos dibujos. Básicamente tenemos que entender que el precio solo se puede mover de tres modos: a la alza, a la baja o lateralización. Es decir, tendencia alcista, tendencia bajista o lateralización. Es una tendencia alcista, básicamente, pues es cuando el precio empieza a construir esta especie de dibujo hacia arriba. Ahora sí, con flechas a lo mejor os cuesta un poco más entenderlo, pero básicamente pues esto estaría compuesto por velas. Vale, las voy a poner verdes para que se entienda que es alcista. No voy a dibujar la mecha porque, bueno, ya se entiende, yo creo, ¿no? Sí, sí. Vale, pues bueno, iríamos construyendo esta escalerita al alza de velas. Y luego la tendencia bajista, pues sería a lo contrario. Justo lo contrario, pero caracterizada por velas bajistas. Esto no quita que dentro de una tendencia alcista podamos tener algunas velas bajistas. Entonces, claro,
¿Cómo podemos detectar si estamos en tendencia alcista o tendencia bajista? Si dentro de la misma tendencia nos vamos a encontrar velas tanto alcistas como bajistas. Claro, con los mínimos y los máximos, supongo, ¿no? Exacto, exacto. Una tendencia alcista se caracteriza porque cada vez crea un alto más alto. Es decir, este punto de aquí es lo que se conoce como, bueno, esto sería el primer alto, si en caso de que fuese el primer alto de la tendencia, este punto de aquí arriba, ¿vale? Y entonces el siguiente sería un alto que es más alto que el anterior. Este de aquí sería el siguiente alto más alto y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces los bajos tendríamos aquí el primer bajo, o sería el de abajo del todo, y los bajos cada vez son más altos, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos un bajo, pero este bajo que se ha generado es más alto que el anterior, ¿no? Este bajo de aquí es más alto que este último bajo y el siguiente bajo igual, se va a generar más arriba. Entonces, esta sucesión de altos cada vez más altos y bajos que cada vez son más altos también nos indican la tendencia alcista. Y la tendencia bajista pues es justo lo contrario. El bajo cada vez es más bajo, ¿vale? Creo que esto se entiende bastante bien, Sí. Lucas. Sí, que sería a la izquierda, básicamente, mínimos y máximos crecientes, y a la derecha, máximos y mínimos decrecientes. Sí, sí, la nomenclatura cambia. Para que lo entienda igual la gente, ¿no? Porque muchas veces también se dice de esta manera. Sí, también se dice así, exacto. Sí, el bajo más bajo realmente es la parte de abajo y exacto. Esto es un alto, pero el siguiente alto pues ya es más bajo que el anterior. Claro. Es exactamente lo mismo que has dicho tú, ¿eh? Cada uno usa su... Sí, las su palabras o librito nomenclatura que determina. le vaya mejor. Vale, entonces lo primero que tenemos que aprender a detectar es si estamos en tendencia alcista o en tendencia bajista, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo ideal es que operemos siempre a favor de la tendencia. Si estamos en una tendencia bajista y empezamos a comprar, pero no sabemos cuándo se va a acabar la tendencia bajista, puede ser que arrastremos pérdidas durante muchísimo tiempo. Entonces a lo mejor es más interesante empezar a detectar cuándo se está produciendo una tendencia alcista e intentar comprar. A lo mejor no compras en el bottom, pero ya empiezas a comprar en unas líneas que te están indicando que el precio va a tender a ir a la alza y con lo cual vas a poder maximizar tus beneficios. Entonces, ¿cuándo detectamos que se acaba, por ejemplo, una tendencia alcista? En el momento que el bajo, en vez de ser más alto, es más bajo. Es decir, imaginemos que venimos aquí. Esto se llama impulso y esto es retroceso, básicamente. ¿Vale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y entonces esto siempre puede ser un retroceso, es decir, este punto de aquí es un retroceso hasta que llegue a este punto de aquí. Tenemos retrocesos que son más profundos y retrocesos que son menos profundos. Es decir, podríamos tener un retroceso a esta zona, un retroceso a esta zona, un retroceso a esta zona, algo seguir la tendencia alcista. Vale. Y lo máximo de retroceso que podemos tener es justamente hasta donde estaba el otro bajo más alto. En caso de que el retroceso fuese hasta aquí, esto ya no se consideraría un retroceso, sino que se consideraría un rompimiento de la estructura. Sería un cambio de tendencia ya, probablemente. Exacto. Esto se conocería como un cambio de tendencia, porque este bajo ya no es más alto, es más bajo que el anterior. Claro. Y entonces tenemos que aprender a detectar estas zonas porque estas zonas nos pueden estar indicando una posible reversión en el precio. Entonces es muy probable que si esto se produjese, este dibujo ya cambiase completamente y entonces este alto ya no sería más alto que este, sino que tendríamos aquí el retroceso y se empezaría a construir la tendencia hacia la baja. Vale. Es muy importante aprender a detectar estas zonitas, ¿vale? Y entiendo que esto igual no sé si lo comentas luego, David, pero que tú normalmente, ¿no? Este tipo de cosas entiendo que se suelen mirar, ¿cómo decirlo? Con mayor fiabilidad en temporalidades más altas, ¿no? Que si lo ves en diario, pues te puedes fiar más que no, obviamente, si lo ves en 15 minutos. Exacto. A más alta temporalidad, más probabilidades de la asertividad de la vela, es decir, que sea más fiable. Como decía Lucas, si lo miramos en 5 minutos, hay como más falsos quiebres y hay más ruido en el mercado y entonces el precio siempre está intentando manipular más. En cambio, si lo vemos en una vela ya de diario, semanal o mensual, pues cuando pasa esto, digamos que es como más serio, que las probabilidades de que siga a la baja son mucho más altas. Entonces, si os fijáis, al haber un cambio de tendencia, esto de aquí era el impulso, retroceso, impulso, pero esto ya no es un retroceso porque ha sido más bajo. Entonces esto es un nuevo impulso
pero de tendencia bajista, y el retroceso es justamente, digamos, las velas que suben para seguir el impulso hacia la baja. Y luego otra cosa importante es que yo no considero que un retroceso sea un retroceso hasta que no llega mínimo al 50% del impulso. Es decir, si... Bueno, cambio un poco el dibujo que creo que se entenderá mejor. Lo vuelvo a poner hacia la alza. Si, por ejemplo, esta primera línea de aquí, os la pinto con el pincel, es el primer impulso, pues para mí un retroceso no se considera un retroceso hasta que no ha cubierto al menos la mitad de este impulso. ¿Vale? La mitad o más abajo. ¿Por qué es importante esto? Porque luego existen los falsos quiebres. Es decir, si por ejemplo imaginemos que este retroceso no llega al 50% de este impulso, ¿vale? Se queda aquí en un 20%, por decir algo, es aproximado. Luego aprenderemos a calcularlo, ¿vale? Si luego seguimos este impulso a la alza y aquí este retroceso baja hasta aquí, para mí esto no es un quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque este impulso nunca ha sido mitigado al 50%. Entonces es esta línea la que viene a mitigarlo al 50%. Vale, o sea, para ti sería como el retroceso, sería este punto más bajo y todo lo de detrás sería parte del impulso. Exacto. Aunque veamos esto, al no haberse cubierto el retroceso al 50%, realmente el impulso válido sería hasta aquí. Vale. Sería toda esta línea de aquí. Entonces esto no existiría. Y esto, claro, esto ya requiere de mucha práctica y tal, porque luego en el mercado hay mucho ruido. Y estas cosas son un poco complicadas de ver. Pero bueno, ahí está. Y luego aparte tendríamos los periodos de lateralización, que es justamente lo que veíamos con Lucas de las velas de indecisión, que es cuando el precio, pues aunque a lo mejor no sea exactamente igual, está, digamos, lateral siempre, en unos rangos de precios muy parecidos, ¿vale? Entonces cuando tenemos los precios así, esto se conoce como lateralización. Lateralización, liquidez, se llama de acumulación, se llama de bastantes formas. Vale, entonces creo que ya ha quedado bastante claro cómo los movimientos del precio. Vale, familia, pues otra cosa que os tengo que explicar, ahora que ya sabemos detectar tendencia alcista, tendencia bajista y periodos de lateralización o acumulación, son los soportes y resistencias. Cuando se nos genera un canal, digamos, de liquidez, acumulación, como lo queráis llamar, este canal, cuando choca abajo, o sea, los puntos a veces sobresalen un poquito, pero es muy similar. Después lo veremos en el gráfico más concretamente, ¿vale? Van creando la parte de abajo, que es lo que se conoce como soporte, y la parte de arriba es lo que se conoce como resistencia. Entonces, el precio tiende a ir chocando en estas zonas, acumulando esa liquidez de la cual estábamos hablando, y en algún punto lo que hace es romper este canal. Entonces, cuando rompe el canal, digamos que el precio, por el punto que ha roto, tiende a tirar o hacia la alza o a tirar hacia la baja. Entonces, esto que era una resistencia lo convierte en soporte para seguir su camino y al revés. Esto que era un soporte lo puede convertir en una resistencia en caso de ir hacia la romper para abajo, ¿no? Exacto. Es decir, si aquí ha roto el canal, pues después es probable que después del tirón pues venga aquí y lo empiece a utilizar de soporte otra vez, creando arriba sus resistencias, y después os rompa a la alza o rompa a la baja. Y si rompe a la baja, pues esto que acababa de convertirse en un soporte para este precio, empieza a convertirse en una resistencia para el precio que va a la baja. Está guay saberlo, porque si aprendemos a detectar estos periodos de liquidez y estos canales, pues en cuanto veamos que lo rompe, puede ser buena idea entrar, por ejemplo, hacia la alza o hacia la baja. Exacto. Vale. Sí, incluso, ¿no? Si en un momento nos queremos salir del mercado porque hay una caída muy brusca, siempre podemos esperar, ¿no? Por ejemplo, ese rebote en caso de que vaya a la baja para, bueno, hacer de riesgo o salirnos lo que sea. Exacto. Y también se llama, ¿no, David? El resistencia techo y soporte suelo, ¿verdad? Sí, para suelo techo, soporte resistencia... Sí. Y después esto también lo podemos encontrar de manera diagonal, que es lo que se conoce como línea de tendencia. Es decir, a veces el precio, en vez de generarlo así, lo genera así, ¿vale? En una tendencia alcista. Ahora este dibujo es más difícil porque tiene que quedar bien la diagonal, digamos. Pero si lo vemos que se genera así, ¿vale? Esto también, al final, digamos que está haciendo soportes y resistencias dentro de la tendencia alcista o bajista. Y esto también, esta generación aquí de que rebote más o menos creando esta línea, se llama línea de tendencia. Y en algún punto
el precio o la rompe a la baja o la rompe a la alza. Ahí las líneas de tendencia me gusta bastante utilizarlas. Vale, familia, ya estamos a punto de pasar al gráfico, pero antes os quiero explicar una cosita más, que son las ineficiencias de precio. Sé que el vídeo está quedando un poco denso, pero vamos, después de este curso habéis pasado de 0 a 100 en análisis técnico. Exacto. Y os va a ayudar un montón a detectar las zonas, ¿vale? Después de este curso empiezo yo a postear también, a publicar vídeos de análisis técnico. Ya está, ya mi formación está acabada. Eso. Entonces, hemos visto, ¿no?, que en una tendencia alcista, voy a hacer solo el ejemplo con la tendencia alcista, el precio se genera por impulsos y retrocesos. Ok, pero de vez en cuando en el mercado se genera lo que se conoce como ineficiencia de precio. Es decir, este dibujo que tenemos aquí sería en la vida real una escalera, ¿no? Y entonces tú vas subiendo escalón a escalón. Vale, no me han quedado iguales, pero imaginaos que son iguales. Entonces subes un escalón, subes otro escalón y vas subiendo. Pero a veces el mercado lo que hace es que estos escalones, de golpe, un escalón solo se ha convertido en un mega escalón. Y entonces esta vez ya no sube así, que es lo que se suele conocer más como subidas parabólicas, ¿no? Que de golpe tu salto, en vez de ser de uno en uno, es un salto gigante. Pues esto se conoce, es decir, que la tendencia alcista de golpe sea así, ¿sabes? Y luego siga una escalera más normalita, por así decirlo. Esto se conoce como ineficiencia de precio y son subidas parabólicas o bajadas parabólicas. Entonces estas ineficiencias de precio nos las dejan las instituciones normalmente cuando meten mucho dinero de golpe en el mercado. Entonces, claro, provocan o una subida súper grande o una bajada súper grande. Y nosotros lo que vamos a hacer es aprender a detectar dónde están estas ineficiencias de precio para saber dónde podría volver a rebotar el precio. Entonces, estas ineficiencias de precio yo las detecto con 3 patrones diferentes dentro del mercado. Hay un tipo de vela que se llama buy to sell, un tipo de vela que se llama sell to buy y luego hay otra cosa que se conoce como imbalance. Entonces, una buy to sell, creo que la voy a buscar directamente en el gráfico. ¿Todo esto lo miras en diario siempre? ¿Varía? Si hago trading en spot, miro diario y 4 horas, sobre todo. Vale. Y si hago más futuros, entonces ya sí que bajo a temporalidades más bajas. Pero bueno, eso ya es más extremo. Yo os recomendaría 4 horas diario. Vale. Yo creo que está bien. Entonces, las buy to sell, como indica su nombre, sería la última compra antes de tener una venta muy grande. ¿Y cómo detectamos una venta muy grande? Pues por ejemplo aquí, que es una venta que no ha dejado un retroceso profundo después, ¿vale? Y ha generado pues o un bajo más bajo o un rompimiento de estructura. Entonces justo esta vela de la que os estoy hablando, buy to sell, esto es una compra, ¿no? Hemos dicho que las velas blancas son alcistas, las negras bajistas. Pues esta velita de aquí, por ejemplo, sería una buy to sell, porque es una compra antes de una venta súper fuerte. ¡Pum! ¿Veis que no es...? Aquí, por ejemplo, pues va mitigando el precio, ¿no? Va haciendo sus impulsos, sus retrocesos, impulsos, retrocesos. Pero aquí el precio se fue sin retroceder. Entonces, tarde o temprano van a hacer que el precio vuelva a cubrir esta ineficiencia. Porque al final el precio es muy inteligente y el precio siempre va a cubrir estas zonas que son ineficientes, por así decirlo. ¿Se entiende, Lucas, o es muy complejo? Pues mira, esta parte sí que no la he entendido del todo, no tanto lo que estás explicando, sino a qué te refieres. Es decir, yo en esta zona, ¿qué tendría que detectar? Ahora, obviamente la ineficiencia, ¿no? Pero previo, o sea, antes de que haya la caída esta, es cuando entiendo que tú lo vas a detectar. O sea... ¿O cómo lo harías? No es, digamos, detectar esta caída de aquí, sino que la ineficiencia al final se genera porque esta última compra ha provocado una venta masiva muy fuerte, ¿vale? Es decir, esta venta no ha dejado un retroceso profundo o un retroceso que venga a mitigar todas estas velas, porque como hemos visto antes, el precio está diseñado... El retroceso, para que no se ríe la gente, entiendo que tú te refieres después de este impulso, pero a la baja, ¿no? Que has puesto aquí, te refieres al retroceso como las velas que cubrirían, en este caso hacia arriba, ¿no? Toda la bajada que hemos tenido. Claro, lo que hemos dicho y eso es que no ha habido. Exacto, lo que hemos dicho es que mínimo se tiene que cubrir el 50% de un impulso, ¿no? Claro, tanto si es a la alza como a la baja. Exacto, entonces en este caso, por ejemplo, tendríamos un impulso a la baja súper fuerte, pero esto no cubre el 50%. Claro. Entonces, tarde o temprano,
el precio probablemente vuelva a estas zonitas de aquí, ¿vale? En algún punto. No sabemos cuándo, pero en algún punto lo harán volver. Bueno, ya lo ha hecho, sí, sí. Esto, ¿no? Si vamos más para adelante. Estos puntos son importantes de detectar porque nos pueden servir como soportes y resistencias. O sea, como zonas, perdón. Estos puntos son interesantes de detectar porque se puede provocar un rebote del precio en ese punto. De hecho, yo esto no lo he analizado, no sé qué ha pasado. A veces el precio se lo pasa por el forro. Pero en algún punto va a venir a mitigarlo, ¿vale? Y si nos fijamos, ¿veis? Esta última compra antes de una venta súper fuerte ha provocado aquí lo que estábamos viendo antes de soportes y resistencias. Digamos que es una zona fuerte para el precio, pues esto al final es en diario. Y si nos fijamos, el precio ha chocado un montón de veces en esta zona antes de poder irse a la alza, ¿no? Que de hecho coincide, ¿no? con la parte más baja que comentamos el otro día, donde en un escenario igual donde baja un poco más Bitcoin de lo que nos gustaría, podría ir a buscar esa zona incluso, ¿no? Exacto. Es que al final son diferentes lecturas del mercado, esto de buy to sell, sell to buy, soporte de resistencia, pero si os fijáis es lo mismo. Es decir, aquí está generando pues una zona de resistencia fuerte, ¿vale? Vale. ¿Es esto por qué puede ser útil? Porque imaginemos que nosotros veníamos en compras desde abajo, pues ostras, sabemos que por ejemplo en esta buy to sell puede ser una buena zona para tomar profits. Porque, a ver, aquí se ha dado el caso que el precio ha seguido a la alza, pero nunca lo sabemos, ¿vale? Justamente siguiendo con este ejemplo, aquí abajo tendríamos otra. ¿Veis que es exactamente el mismo patrón? Es una compra fuerte antes de una venta súper fuerte, Sí. que nunca fue mitigada. Entonces, si tiramos este patrón hacia, bueno, a mí me gusta ponerlo justo, digamos, donde acaba la vela de aquí. ¿No? Si lo tiramos hacia la derecha... Mira, y aquí sí que se ve lo que tú decías antes, ¿eh? Aquí sí que ha intentado ir a buscar esa zona varias veces y la ha rechazado. Exacto. Hasta el último tramo, que es que ya lo pasó. Exacto. Entonces, lo podemos hilar como queramos. Lo podemos hilar tanto como soportes y resistencias o como sell to buys, pero a mí me es más fácil detectarlo así, porque detecto solo una velita antes de un movimiento muy fuerte y entonces ya sé que son zonas donde al precio le cuesta superarlas. Entonces, oye, si hemos comprado aquí abajo, pues puede ser bastante buena idea, por ejemplo, tomar profits aquí arriba. Pues al final no sabemos si se va a devolver el precio o no se va a devolver. ¿Vale? Y si nos fijamos, al revés, con las sell to buy, nos pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos esta última venta antes de una compra masiva, porque claro, todo este gráfico no existe, ¿vale? Cuando esto sucede. Pero nosotros somos capaces de detectar esta venta antes de una compra súper fuerte. Tú, estos puntos, más que nada, para que me quede claro, bueno, a mí ya, a los que están viendo el vídeo también, que tú lo miras después de que haya ocurrido la bajada, la subida o lo que sea. Claro. O sea, tú no sabes si es... Tú, por una vela sola, tú no puedes saber si es buy to sell o sell to buy. Lo sabes después de que se haya producido un movimiento fuerte. Tú detectas que esta, por ejemplo, es la última venta que se hizo antes de un movimiento muy fuerte alcista. Claro, esta es sell to buy por el movimiento alcista que has tenido luego. Exacto, que nunca tuvo un retroceso, ¿vale? Vale. Si nosotros tenemos el gráfico aquí, nosotros podemos tirar una línea aquí, porque claro, yo ahora ya he visto esta vela, ¿no? Digo, vale, es probable que esta sell to buy tenga que venir a ser mitigada tarde o temprano. Ok, no sabemos qué va a pasar. Vale, pues vamos a ver qué pasa. ¿Veis? Justo viene, mitiga esta vela aquí. Mitiga la vela, se pasea unos días y de aquí se dispara hacia la alza. Entonces, ostras, esta podría ser una buena zona a detectar para hacer las siguientes compras. Claro. ¿Vale? Y de hecho, esta de aquí a la izquierda, aquí tenemos dos. ¿Vale? Bueno, esta no es tanto, no es un movimiento tan marcado, esta de aquí. Pero esta de aquí, si nos fijamos, también vino a mitigarla. Esta ventita que hay aquí, pequeña, antes del movimiento alcista. Y luego tenemos esta de aquí abajo, pero esta creo que no ha venido el precio. Sí. No, incluso la que tú dices vino unas cuantas veces, ¿eh? Me parece que parecía que solo había venido una, pero ahora que veo para la derecha ha venido alguna vez más. Sí. Y si nos fijamos, al final las buy to sell y las sell to buy lo que van haciendo es generar soportes y resistencias, ¿vale? Porque, pero veis, aquí por ejemplo, tendríamos otra, ¿vale? Esta de aquí arriba. Claro, esto es práctica, ¿no? Pero es la comprita antes de la venta grande
Aquí no se ve tan marcado porque viene a generar liquidez, pero también al final el precio también vino, por ejemplo, a mitigar esta de aquí. ¿Ves? Justamente tenemos la compra antes de la venta y justamente vienen estas velas y luego se va a la baja antes de seguir hacia la alza. Esto ya es lo más denso de la clase, pero al mismo tiempo, claro, es donde podemos empezar a detectar pues, zonas guays, ¿sabes? De interés. Pues, por ejemplo, aquí también tenemos las últimas compras antes de la venta masiva, ¿no? Estas de aquí arriba. Y es que si nos dedicamos a mirar un rato el gráfico, veremos como las zonas, mira cómo las respeta, ¿sabes? Sí. Justo, pum, llega el precio y a la baja. Sí, mismo punto. Y justo lo que hablábamos en el vídeo anterior, que lo rebasó un poquito, pero es básicamente, yo os decía que lo de estas zonas, justamente por lo que estamos viendo, ¿vale? Que básicamente aquí hay unas pequeñas ventas antes de una compra súper fuerte, ¿vale? Que si nos fijamos es súper parabólica. O sea, aquí en ningún momento viene a cubrir. Entonces al final, el precio justo ha venido aquí. Sí que tiende a hacer esto Bitcoin, ¿vale? A meter un poco más de mecha, sobre todo en cripto. Para limpiar. Pero vaya, que respeta a la perfección la zona, ¿vale? Y luego, ¿veis? O sea, ha venido, ha cubierto las últimas ventas antes de la compra masiva y de aquí está empezando a construir hacia la alza. ¿Qué me dices? Bueno, de momento se ha comportado bien, puede ser casualidad. Puede ser que luego siga a la baja, ¿vale? Pero si sigue a la baja, ¿cuál va a ser mi siguiente zona? Pues esta zona de aquí, que son las últimas ventas. Que si os fijáis, no dejan de ser también soportes y resistencias, ¿vale? A mí me gusta más mirarlo por buy to sell, sell to buy, pero si nos fijamos son velas de diario, con lo cual esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días acumulando en el mismo sitio. Entonces al final es una zona de soporte y resistencia que vino aquí a mitigar. Y luego aquí abajo baja igual. A mí me es más fácil detectar pues solo la última vela, pero que si lo queréis detectar por soportes resistencias, a mí me es más fácil detectar esta velita de aquí antes del superimpulso, pero bueno, lo podríamos considerar soporte resistencia. Y claro, si el precio siguiese a la baja, yo ya en todo este medio no voy a comprar, porque sé que tarde o temprano tiene que venir a mitigar esta zona. Que habría probabilidades bastantes. Exacto. Sí. Muy bien, David. Pues no sé si quedaba alguna cosa más a explicar o ya estaría, porque yo diría que en general lo has comentado todo. No sé si has comentado también el tema este de las temporalidades y tú cuando miras, cuando operas, creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Que en temporalidades más altas para hacer spot y para mirar un poco más cómo está la situación en general, ¿no? Más para tener como un poco más de fiabilidad. Pues y luego para operar te vas a las más bajas. Eso lo podemos ver con un trade que he hecho, ¿vale? En Ethereum. Sí que antes de pasar a eso, ya la última cosa, es que me gustaría enseñar un momento el retroceso de Fibonacci. Ah, sí, es verdad. Esto y lo del precio creo que habías dicho también, ¿no? Lo del porcentaje, de cómo ver los porcentajes, que creo que es la cuadrícula esa, ¿no? Sí, bueno. El retroceso de Fibonacci, básicamente... Aquí no. Bueno, sí, lo tengo controlado. Es que me refería a lo de la cuadrícula, que yo había entendido que tú lo habías dicho antes, pero igual te referías a otra cosa. Lo de mitigar el 50%. No, lo de cómo ver el porcentaje, que es la herramienta esa de la cuadrícula. El porcentaje de subida y de bajada. Claro, que parece una chorrada, pero hay mucha gente que igual no sabe dónde está la herramienta. Vale, sí, pues explico esas dos cosas. Primero lo que dice Lucas, para saber cuánto porcentaje ha subido y ha bajado el precio, tenemos aquí una regla, ¿vale? Entonces, con la regla, si por ejemplo la metemos hacia la baja, nos indica que el precio, ¿veis? Aquí hay un porcentaje, 30%, nos indicaría que el precio ha caído un 30%. Perfecto. Y si la metemos... que nos indica hasta los días, por lo que veo ahí. Bueno, las barras en este caso, pero que representarían los días. Sí, bueno, en este caso no, porque la he metido muy hacia Claro, la has metido más hacia la derecha. Sí. Pero si la cogiésemos de aquí justo hasta aquí, entonces sí que nos dice que justo desde aquí hasta aquí pues han pasado 60 días, por ejemplo, y que ha caído un 32%, ¿vale? Se puede utilizar tanto para abajo como para arriba. Vale, perfecto. Vale, es lo mismo. Y luego lo otro que yo utilizo es el Fibonacci, que ya todo esto es el remate final.
el siguiente nivel, ¿no? Sí. El Fibonacci es como una herramienta que se utiliza en un montón de campos, se utiliza en ciencia, se utiliza en un montón de sitios, porque por los números que tiene, pues sirven para, no sé, sirven para muchas cosas, es increíble, ¿vale? Y entonces a vosotros cuando lo tiréis, os van a salir un montón de cosas muy diferentes a las que tenemos aquí, porque Y el lo que- Fibonacci de serie en TradingView sale configurado raro para mi gusto. Vale, vale. Entonces a mí que me... Lo digo porque el Fibonacci, entonces, en este caso, lo que estamos mirando ahora es para ver un poco como herramienta dónde podría ir a parar el precio, dónde suele ir a parar el precio. Exacto, lo vamos a utilizar para mirar zonas de alta probabilidad de que el precio vuelva, ¿vale? Entonces, lo pongo aquí para que lo veáis más claro Ujú. y voy a hacer doble clic también para que podáis poner los mismos parámetros que yo, porque os van a salir un montón de parámetros. Pues aquí podéis parar el vídeo y poner estos exactamente. Básicamente le dais al tick y ponéis 0, 071, 051 y esto. Sí, podéis aprovechar para hacer eso y suscribiros al canal de David y el mío. Exacto, eso es, eso es. Entonces el Fibonacci yo siempre lo utilizo de la zona baja del impulso a la zona alta. Por ejemplo, si este ha sido el último impulso, ¿no? Desde aquí abajo hasta aquí arriba. Vale, desde la mecha, ¿no? Sí, desde la mecha lo tiraría, o sea, haría un clic justo abajo de la mecha y lo colocaría, digamos, justo arriba del impulso. Vale. ¿Vale? Pues entonces el Fibonacci lo primero que nos indica es lo que estábamos hablando antes del tema del 50% del retroceso. Pues, por ejemplo, de este impulso que hemos calculado, para mí Bitcoin no había hecho un retroceso válido hasta que no tocó al menos la zona del 50%. Es decir, este fue el primer retroceso válido para mi gusto y para mi manera de entender el mercado que hizo Bitcoin. A esta zonita de aquí. Entonces, después de esto, tenemos la zona del 71, 78 y 88, que son estas que os salen de colores. Es que aquí lo tengo mezclado con más líneas, pero me interesa. Que estas zonas de aquí, todo esto, es lo que se conoce como zona de oro o golden zone del Fibonacci. Vale. Es decir, aquí es la zona donde el retroceso de un impulso se considera profundo y donde las probabilidades de que el precio rebote son más altas. El 50% es una buena zona, pero muchas veces el precio tiende a hundirse todavía más, ¿vale? Y estas zonas son de muy alta probabilidad de rebote para el precio. Entonces, ¿yo qué hago? Combino todo lo que acabamos de ver de las sell to buy y las buy to sell con estas zonas del Fibonacci para saber dónde puede ser la mejor zona. Vale. Es decir, si yo, por ejemplo, tiro el Fibonacci en el impulso, ¿no? Para mí, aunque en toda esta zona del 0,50 al 0 haya alguna sell to buy to sell o alguna cosa de esa, para mí no es válido comprar ahí. ¿Por qué? Porque como el precio no ha llegado a mitigar el 50%, considero que todavía puede bajar más profundo. Y luego a partir del 50% lo que hago es revisar dónde tengo las buy to sell y las sell to buy y intentar comprar en esas zonas. Vale. Pues son las zonas que me van a dar una rentabilidad más alta. Que en realidad es la primera zona la que ya hemos ido a parar, que son esa zona entre los 50, 50 y 2000. ¿no? Sí, de hecho, si nos fijamos, la mecha ha ido prácticamente al 71 del Fibonacci. O sea, no lo toca de milagro, pero... Entonces esto ya sería como Golden Zone del Fibo y por eso pienso también que las probabilidades de rebote al alza aquí son bastante altas. Claro, que de hecho el rebote ha sido fuerte, o sea que realmente ha ido a esa zona y se ha quedado nada y menos. Ha sido mitigar estas soportes, resistencias, las sell to buy, lo que queráis buscar, ¿vale? Porque al final ya hemos visto que es todo un poco lo mismo. Tocar casi el 71 y muy fuerte. Y yo creo que con esto, básicamente, tenemos todo para entender dónde puede volver el precio. Solo una pregunta de esto, David. ¿Tú hasta qué punto, digamos, te parece positivo si baja? Es decir, si llega a la zona ya de 0,80, por ejemplo, o algo así, ¿ya no te gusta tanto? ¿No lo contemplas tanto? No me gusta tanto, pero lo que me preocuparía, por ejemplo, ahora es que rompiese la zona del 1, porque, o sea, la zona del 1 es lo que al principio de la clase hemos visto para mí de impulso y retroceso, ¿vale? Entonces al final hasta aquí puede ser un retroceso muy profundo, pero si revienta esta zona, para claro, mí ya nos cambia la tendencia. Claro, ya empieza a denotar una tendencia bajista. Pues para mí todos los movimientos que ha hecho hasta ahora son naturales. Sinceramente, verlo por debajo del 88 ya empieza a ser algo preocupante, porque ya se acerca mucho. Y verlo por debajo del 1 no me molaría. No me molaría y menos porque perdemos la zona de los 40.000.
que también Claro. psicológicamente es una zona importante. Sí. Vale, entonces, Esto creo que no lo hemos comentado, pero tú lo comentas mucho y también me parece interesante el tema de las zonas que son más psicológicas, ¿no? 30.000, 40.000, 50.000. sí, exacto. Vamos a ver un ejemplo, si queréis, también de eso, que se ve muy, muy fácil, ¿vale? Os voy a tirar varias líneas. Espero que tengáis todos palomitas para esta clase. Sí, porque madre mía, se nos está yendo de madre el tema. Pero yo creo que es positivo, al final, oye, Sí, que estemos además, publicando este contenido, al final tú te lo estás currando también aquí para el canal y de manera gratuita, oye, yo al menos encantadísimo. yo lo agradecería, exacto. A ver, las líneas que estoy poniendo son las zonas psicológicas más fuertes. Una zona psicológica son aquellos números que tienen más ceros, es decir, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Luego tenemos zonas psicológicas intermedias, que serían, por ejemplo, pues 25.000, 35.000, 45.000. Y luego aún hay más intermedias, que serían los 22.500, 27.500, etcétera, etcétera. Pero os tenéis que quedar con el concepto de que cuantos más ceros tiene, más fuerte es la zona, ¿vale? Y realmente se podría llegar a operar solo con números psicológicos casi, porque ahora que he tirado las líneas, vais a ver, estamos en diario, ¿eh? Recordad que cada mecha, cada vela que habéis tocado una zona, es un día entero que se tira ahí el precio. Entonces, vamos a empezar por aquí, por los 30.000 mismo. Si os fijáis, lo rebasa, pero vuelve, hace una vela alcista, pero vuelve a los 30.000, y luego consigue llegar a los 40, pero inmediatamente el precio vuelve a los 30. ¿Vale? Entonces tenemos rebote aquí, rebote aquí, rebote aquí, rebote aquí. Son zonas súper fuertes. ¿Esto sería una bull trap? Lo que se conoce como bull trap, ¿o no sería una bull trap? esa parte de ahí que rompe? Bueno, igual me estoy complicando. No, sí, existe, que es la trampa para osos. Pero sí, ¿no? Que supera los 40.000, ¿no? Parece que se va a apoyar para seguir para arriba, pero en vez de eso, exacto, rompe para abajo. Podría ser, sí. Perfectamente. Sí que es verdad que de aquí ya se dispara un poquito más, ¿vale? Porque al final en bull run pues también fácil romper a ciertas zonas. Pero fijaros los 60.000, como le cuesta superarlo, otra mecha a los 60, otra mecha a los 60, pues el precio baja casi a 50 y luego cuando vuelve otra vez 60, mecha. O sea, a los 60.000 le cuesta un montón. Sí. Por ejemplo. Luego ya tuvimos bajada fuerte y aquí, de hecho, tenemos una lateralización gigante entre los 30 y los 40. La zona de abajo es la de los 30 y la de arriba es lo de los 40 y se tira un montonazo de días entre los 30 y los 40, chocando esas zonas. 30, 40, 30 y ya de los 30 vuelve hacia arriba. ¿Y dónde frena? En los 50. En los 50 hace el primer amago de intentar pasarlo, le cuesta, lo pasa, pero volvemos para abajo. Volvemos. ¿Y dónde vuelve? Justo a los 40. Si nos fijamos, lo rebasa un poquito, pero nada. 39.000 y muy largos. Si luego ya aquí pasamos, zona de 70.000 que le está costando. Y veis, luego cuando, por ejemplo, aquí que bajó fuerte, ¿vale? Que aquí la supera con relativa facilidad, pero al final, ¿dónde tiene, después de esta caída, dónde tiene la primera vela alcista? Justo en los 60.000, ¿sabes? Sí. Lo baja un poquito, vuelve a los 60.000. Y luego aquí se queda muy cerca, muy cerca. Luego ya baja hacia la siguiente estación. 50 podemos observar un montonazo de velas en los 50 otra vez. Ya, bajada. Aquí sí que se lo pasa un poco por ahí, pero veis, todas estas velas vuelve a hacer los 40.000, vuelven a hacer de resistencia. ¿Veis? Un montón de velas que no supera, volvemos a los 40. Y luego bajamos a los 30. Y en los 30 otro montón de días. Y luego ya lo hemos tenido en los 20, pum. Los 20 es una pasada, la de veces que el precio está. ¿Vale? Y bueno, no me enrollo más porque ya creo que se ha entendido el concepto. Sí. Pero si nos fijamos, choca muchísimo cerca de los números psicológicos. A los 70 está siendo otra pasada. Mirad cuántas veces ha chocado, ¿sabes? Y justo coincidiendo con la que hablábamos de zona premium del Fibonacci y la sell to buy, soporte resistencia, que coincide con la de los 50.000. Entonces es una zona fuertísima donde rebotar al precio. De hecho, yo iba a comprar ahí, no me han dejado comprar. Pues es una zona súper. Han sido muy rápidos. No han querido dejarme ese precio para mí. Sí, es que vino y vamos, como un rayo. Y yo creo que con esto tenemos todos los conceptos
para poder empezar a hacer un buen análisis técnico y empezar a optimizar nuestras zonas tanto de compra como de venta. Perfecto, perfecto, David. Pues Al final, creo que es interesante porque el precio al final se pone a caer y a veces cuando encontramos estas zonas, ¿no?, donde puede rebotar, creo que es más interesante intentar apurar a esas zonas y llevar el máximo de profits posibles antes que ver caída, compro, caída y no sabes cuánto dura la caída. claro. Y que esto también es lo que hemos hablado, que si miras muy a largo plazo con Bitcoin, ok, no tiene por qué funcionarte mal esta estrategia tampoco, pero uno, tiene cierto riesgo y dos, solo con Bitcoin, porque al final con todo lo demás tampoco tenemos mucho más riesgo y nada nos demuestra que vaya a seguir subiendo, ¿no? De hecho, Bitcoin tampoco, pero como hasta ahora tenemos lo que tenemos. Eso es. Eso es. Así que nada, Lucas, por mi parte ya estaría todo. Muchas gracias una vez más por traerme al canal. No, hombre, gracias a ti por esta super masterclass de análisis técnico. Ya está. Pero dejo de compartir para que podamos despedir el vídeo. Perfecto. Bueno, pues nada, David, lo dicho. Muchísimas gracias, tío, por esta masterclass tan completa. Yo creo que lo va a agradecer mucho la gente del canal. Desde luego yo lo he agradecido. Ya habéis visto todos que me he puesto aquí como si fuese un alumno más, preguntando todo lo que se me ocurría. Así que esto. Gracias de nuevo, David. Muchísimas gracias a ti, Lucas. Y ahora nos vemos en mi canal para las memes. Exacto, eso te iba a decir y no sé si quieres añadir alguna cosita final antes de que vayamos a por ese vídeo que está ahora esto en el canal de David. Voy a hacer como una especie de guía para principiantes de todo el tema de memes y de todo esto. Nada, simplemente pues darte las gracias a ti por la oportunidad de traerme al canal y que sé que el análisis técnico requiere de bastante práctica, de ponerse un ratito cada día al final, aprender a detectar todas estas velas, estos patrones, etcétera, etcétera. Y como sé que es algo denso, simplemente deciros que si tenéis cualquier duda, lo que sea, lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, os lo intentaré resolver por texto y si no, hoy hacemos un recopilado de todas las dudas, si a ti te parece bien, Lucas, y traemos otro vídeo resolviendo dudas de los suscriptores y esto. Por mí perfecto, por mí eso cuando quieras. Y como ya has adelantado tú, nos vemos ahora en el vídeo de Memecoins en tu canal. Un abrazo, familia. Chao, chao. Un abrazo a todos.